Hola, en este video vamos a empezar con los primeros axiomas y teoremas de geometría. Todos los desarrollos que ves acá están basados en esta bibliografía. Principalmente, bueno, los axiomas de Hilbert, en el curso de geometría métrica de Poyadam y en el curso de geometría del plano y del espacio de Graciela Gargichevich. Vamos a ver qué formas usamos para representar puntos, rectas, planos. Cuando hablamos de puntos, los vamos a representar como vemos en pantalla, como una X o como un puntito. Cuando hablemos de rectas, vamos a considerar líneas continuas de puntos y podemos indicar también las flechas para marcar que se prolonga indefinidamente y que no tienen ni principio ni fin. Y cuando hablemos de planos, si es que necesitamos dibujar planos, podemos dibujarlos como un paralelogramo o bien como una figura cerrada como vemos en pantalla. Es importante que no confundamos a estos elementos geométricos, puntos, rectas o planos, con su representación gráfica. Nosotros estamos haciendo una representación gráfica de esos elementos, pero debemos recordar que geométricamente son elementos ideales que no existen, son abstractos y por más fina que sea la punta del lápiz que usemos, siempre va a ser más gruesa que el grosor de una línea recta, que recordamos que no tiene grosor. En el video de la historia de la geometría vimos que Hilbert usó ciertos axiomas para demostrar, o mejor dicho, para definir de manera indirecta lo que son los puntos, las rectas, los planos, que son elementos primitivos, que no define directamente. Por eso él dijo que tranquilamente, en vez de puntos, rectas o planos, podríamos hablar de sillas, mesas o jarras de cerveza y debería seguir teniendo sentido todo el sistema axiomático que estamos construyendo. Así que en los próximos minutos vamos a ver esos axiomas, pero vamos a usar estas formas de representar puntos, rectas y planos. Cuando hablemos de puntos, vamos a representarlos con letras mayúsculas, por ejemplo A o B, como vemos en pantalla. Cuando hablemos de rectas, vamos a representarlas con letras minúsculas, que también pueden ser A, B, C, pero generalmente se comienza por R, S, T. Se usan esas letras. Y cuando hablemos de planos, vamos a usar letras griegas: alfa, beta, gamma, pi. Comencemos ahora con los axiomas de incidencia, o también llamados axiomas de enlace. Como por el momento vamos a trabajar con la geometría del plano, no nos vamos a preocupar por el espacio, pero tenemos que pensar en que el espacio es un conjunto infinito de puntos y los planos van a ser subconjuntos propios de ese espacio. Por ejemplo, acá tenemos una ilustración de una habitación y si yo tomo planos de esa habitación, podrían ser, por ejemplo, estos que estamos viendo en pantalla. Estos son distintos planos que tomo a partir del espacio. Y recordemos la definición de subconjunto propio, que te dejo por acá arriba, que me indicaba lo siguiente. Vamos a suponer que tomo este plano violeta que estamos viendo acá, el que vamos a llamar pi. Ese que está ahí es el plano pi. Si es un subconjunto propio, significa que, aparte de esos puntos, voy a tener al menos un punto afuera que no pertenezca al plano. Eso es lo que nos decía la definición de subconjunto propio. Entonces, bueno, cuando hablemos de planos, tenemos que pensar que son subconjuntos propios del espacio. Nuestro primer axioma, recordemos que los axiomas son esas propiedades que no se demuestran. Nuestro primer axioma dice que el plano es un conjunto infinito de puntos. Si acá tenemos, por ejemplo, un plano, el que llamaremos pi, vemos que está formado por infinitos puntos. Es un conjunto infinito de puntos. Vamos a analizar el axioma 2, cuyo enunciado es este. Ahora lo vamos a escribir de manera un poco más coloquial, pero tratemos de analizar qué significa esto. Recordemos que este es el cuantificador universal, significa para todo. Cuando hablamos de letras minúsculas como la que vemos acá, estamos hablando de rectas, o sea que para todo R, para toda recta, subconjunto propio de alfa, recordemos que letras griegas representan planos, o sea que, ¿qué estoy diciendo acá? Que cualquier recta que tome dentro de un plano alfa, ¿sí? Para cualquier recta que tome en un plano alfa, este símbolo significa que existe, y cuando hablamos de letras mayúsculas como A, B, C, estoy hablando de puntos. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, vamos a suponer que tengo un plano, que es este, y para cualquier recta que yo tome en ese plano, por ejemplo, no sé, esta recta, o esta recta, o esta recta, cualquier recta que yo tome, vamos a dejar por el momento esa sola, a la que vamos a llamar R, porque acá me dice que se llama R, y el plano lo vamos a llamar alfa, va a existir un punto A que pertenezca a R. Sí, por ejemplo este, por ejemplo este, por ejemplo este. Estos son todos puntos que pertenecen a R. Vamos a dejar este que tenemos acá, vamos a decir que ese es A, que pertenece a la recta, y va a existir otro B, cualquiera, que pertenece a alfa, tal que B no está en R. Lo que me está diciendo es que voy a tener un B que puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Puede ser cualquier punto del plano que no pertenece a la recta. Entonces, ¿qué estoy diciendo con este axioma?
estoy diciendo que va a haber puntos que pertenecen a la recta, como por ejemplo el punto A, y puntos que no pertenecen a la recta, como por ejemplo el punto B. ¿Qué es lo que estoy diciendo con ese lenguaje simbólico raro? Ni más ni menos que las rectas, si me voy a correr así, se ve, ni más ni menos que las rectas son subconjuntos propios del plano. ¿Sí? Va a haber puntos que pertenecen a una recta y puntos que están fuera de esa recta. A eso nos referimos con subconjunto propio. Vamos con el siguiente axioma. También vamos a empezar analizándolo en lenguaje simbólico primero y vamos a tratar de construirlo después de manera más coloquial. Sea A distinto de B. Sea A distinto de B. O sea, me está diciendo que voy a tener un punto A que puede estar por acá y voy a tener un punto B que puede estar por acá. Lo importante es que sean distintos. Tal es que, bueno, acá tenemos una definición por extensión. Tengo un conjunto y digo que es un conjunto porque está entre llaves. Un conjunto que dentro tiene A y B. Subconjunto propio de alfa. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que A y B, que son estos dos puntos, pertenecen a un plano que se llama alfa. ¿Sí? Es un planito que se llama alfa. Que por ahora no lo voy a dibujar, vamos a suponer que toda esta diapositiva es el plano. ¿Sí? Que se llama alfa. Hasta acá lo único que dijimos es, tomo A y B distintos y A y B pertenecen a un plano alfa, o son subconjuntos propios de un plano alfa. Bueno, si eso pasa, si tengo dos puntos en un plano, existe una única, recordemos que este es el símbolo de existencia única, cuando tiene el signo de exclamación, existe una única R, o sea, letra minúscula recta, existe una única recta en el plano alfa, tal que A y B son subconjuntos de R. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que por esos dos puntos va a haber una única recta, siempre que esté en el plano alfa. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que por A y B va a pasar una única recta, que va a ser esa recta que estoy dibujando ahí. En otras palabras, es muy simple lo que dice este axioma. Lo que dice este axioma es: dos puntos determinan una recta. Y tiene sentido porque por un solo punto pasan infinitas rectas. Suponete que este es el punto A. Bueno, A ya lo usamos, vamos a suponer que es el punto C. ¿Sí? ¿Cuántas rectas pasan por ese punto? Y pasa esta recta, pasa esta recta, pasa esta recta, pasa esta recta. Es decir, pasan infinitas rectas por el punto C. Pero si tengo dos puntos, ¿cuántas rectas pasan por dos puntos? Una sola. Siguiente axioma. Un punto A es exterior a una recta R cuando no pertenece a la misma. Como decíamos antes, si tengo una recta que se llama R, va a haber al menos un punto A que esté fuera de esa recta, porque la recta es un subconjunto propio del plano. Entonces, este punto que está acá, A, se dice que es exterior a la recta R. Siguiente axioma. ¿Cuándo son colineales? Tres puntos. Tres o más puntos son colineales siempre que pertenezcan a una misma recta. Entonces, si yo tengo tres puntos, van a ser colineales solamente si pertenecen a una misma recta. Acá vemos, por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C son colineales, pero el punto D no es colineal con A, B y C, porque no pertenece a la recta S. Ahora, dos puntos siempre son colineales, porque siempre puedo trazar, justamente por el axioma anterior, puedo trazar siempre un punto entre dos rectas. Entonces, por ejemplo, el punto C y el D son colineales, sí, porque por CD pasa esa recta. Los puntos B y D también son colineales, sí, porque pasa esa recta que vemos ahí en pantalla. Y el punto D y A, y también, porque pasa esa recta que vemos en pantalla. Entonces, dos puntos siempre van a ser colineales. Y otra cosa que me salteé, que es importante, es que a las rectas las podemos denominar de esta manera alternativa. Es decir, mencionando dos puntos de la misma y con esta flechita arriba. ¿Sí? Entonces yo puedo decir acá que la recta que le pusimos de nombre R va a ser igual a la recta AB, flechita, flechita. Ahí está. ¿Sí? De cualquiera de las dos formas que yo la llame a la recta, está bien. La puedo llamar con una letra minúscula o a través de dos puntos que pertenecen a la misma. Y llegamos ahora a nuestro primer teorema. Recordemos que los teoremas se tienen que demostrar en base a axiomas, teoremas anteriores, definiciones anteriores. Este teorema dice: dos rectas distintas, R y S, no se intersecan o lo hacen en un único punto. Entonces tenemos que demostrar que si tengo dos rectas R y S, o no se intersecan o lo van a hacer en un único punto. Bueno, siempre que tengamos que demostrar algo, vamos a tener que reconocer en primer lugar la hipótesis, que son los datos que tenemos sobre ese problema, y la tesis, que es la conclusión a la que queremos llegar. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Que tengo dos rectas, R es una recta y S es una recta, y son dos rectas distintas, ¿sí? Dadas dos rectas distintas, R y S, esos serían nuestros datos.
¿Y cuál es nuestra tesis, nuestra conclusión? La conclusión es que R y S no se intersecan, o bien se intersecan en un único punto. Entonces, ¿cómo digo eso? Bueno, intersección, intersección. R intersección con S no se intersecan. O sea, si yo tomo la intersección, recordad que la intersección me devuelve un conjunto. Si es una intersección en la que no hay ningún punto, va a ser un conjunto vacío. Recordemos que el conjunto vacío se puede expresar así, con llavecitas, o bien con esto. O bien, o sea, puede ser esto, caso 1, o bien, la intersección entre R y S va a ser un único punto. Que el punto de intersección, recordemos que le podemos poner la letra que nosotros queramos. Usamos letras mayúsculas para puntos. Vamos a decir que lo van a hacer en un único punto que se llama A. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero pensá, tratá de dibujar, tratá de comprender qué es lo que te está diciendo el teorema, qué es lo que está tratando de decirte. Entonces, bueno, si te dicen dos rectas distintas, R y S, van a ser esta recta y qué sé yo, esta recta que está acá. Que si yo la prolongo, recordad que las rectas se prolongan indefinidamente, vemos que se intersecaron ahí, ¿sí? O sea que esto sería un ejemplo, si esta es R y esta es S, esto sería un ejemplo de este caso, que es cuando se intersecan en un único punto que se llama A. ¿Qué otro caso posible tengo? Y que tenga rectas, a ver, bueno, tratás de pensar, de mover las rectas por el plano y ver qué otro caso posible tenés. El otro caso posible que tenés es que sean de este modo. Si yo prolongo indefinidamente las rectas, ahí vemos que parece que conservan la misma distancia y no se van a intersectar nunca. Bueno, en ese caso vemos que si esta es R y esta es S, la intersección entre ambas es un conjunto vacío. Estamos frente a un ejemplo de este caso que está acá. Entonces, bueno, una vez que visualizamos todos los casos posibles, voy a mover estas cosas. Una vez que visualizamos todos los casos posibles, tenemos que pensar cómo llegar desde nuestra hipótesis, que es esta, a la conclusión, a demostrar de manera definitiva esta conclusión. Y la única manera que tenemos de hacerlo es a través de los datos que ya tenemos, a través de los axiomas que ya conocemos, a través de otros teoremas que hayamos demostrado. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de demostrar esto por reducción al absurdo. Es algo que Euclides usaba mucho en los elementos, así que vamos a usar ese método. ¿En qué consiste la reducción al absurdo? En suponer que alguna afirmación es verdadera o falsa y llegar a una contradicción. En nuestro caso, ¿qué dice la conclusión? Que las rectas no se intersecan, como en este caso, o se intersecan en un único punto, como en este caso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es suponer que se intersecan en más de un punto, ¿sí? Por ejemplo, que yo tengo una recta R y una recta S que hace una cosa así, suponiendo que estas fueran rectas, ¿no? Y que tengo dos puntos de intersección A y B. Entonces debería llegar a demostrar por absurdo que no se cumplen algunas de las propiedades que establecimos inicialmente para esas rectas. Deberíamos llegar a un absurdo. Entonces, arranquemos nuestra demostración. Decimos, suponemos que existen un punto A distinto del punto B, y vamos a suponer también que los dos puntos pertenecen a la intersección, ¿sí? Que A y B efectivamente son un subconjunto propio de la intersección que hay entre R y S. ¿Qué estoy diciendo con todos estos símbolos? Nuevamente estoy suponiendo que es verdadero ese caso en el que tenía una recta R y una recta S y se tocaban en dos puntos. Acá en esto que te estoy dibujando es simplemente para que entiendas qué es lo que estoy diciendo, porque en definitiva eso que están ahí son dos curvas y no se supone que es lo que habitualmente llamamos una recta. Por la definición de intersección, que estaba en la clase de preconceptos de lógica y de teoría de conjuntos que te dejo por allá arriba, por la definición de intersección, nosotros sabemos que si pasa esto, si yo tengo dos puntos que pertenecen a una intersección o que son subconjuntos de una intersección, esto me va a implicar que A y B está en la intersección con R y además que A y B está en la intersección con S, que se cumplen las dos cosas, ¿sí? Esto me está diciendo que se cumple esto y que se cumple esto. Eso sale de la definición de intersección. Entonces ahora convertimos esto, lo convertimos en estas dos proposiciones que se tienen que cumplir al mismo tiempo. Tienen que seguir siendo verdaderas para que se cumpla lo que supuse al principio. Entonces, ahora analicemos lo siguiente. Tengo dos puntos que pertenecen a una recta, ¿sí? Dos puntos que pertenecen a una recta. ¿Qué había dicho el axioma 3? Voy a volver un segundito al axioma 3. El axioma 3 decía dos puntos distintos, A y B, determinan una recta.
dos puntos distintos A y B determinan una recta, una única recta. Acá me dice existe una única R que pasa por dos puntos. ¿Sí? Axioma 3. Entonces, por axioma 3, yo tengo un A que está en la recta R y un B que está en la recta R. Eso significa que AB, flechita, flechita, es igual a la recta R. ¿Y esto qué significa lo que está acá? Y que tengo dos puntos que están en la recta S. O sea, que AB, flechita, flechita, me determina la recta S. Entonces fíjate lo que pasa acá. AB igual a R, AB igual a S. ¿Qué significa eso? Esto significa que R es igual a S. Ahora, si R es igual a S, estoy llegando a una contradicción. ¿Por qué? Porque al principio lo único que pedí como dato, como hipótesis, era que R tenía que ser distinto de S. ¿Sí? Entonces hemos llegado a demostrar por absurdo que es imposible que dos rectas se intersecten en más de un punto. Habíamos dicho que por definición de intersección sabíamos esto, y que por axioma 3 sabíamos esto, y que R es igual a S es absurdo porque se contradice con la hipótesis. Y de esa manera hemos llegado a demostrar que dos rectas o no se intersecan o lo hacen en un único punto. Y cuando terminamos decimos entonces cuadradito y lo pintamos. Eso significa queda entonces demostrado. Vamos ahora con los axiomas de orden. Como primer axioma de orden vamos a decir que la recta es un conjunto linealmente ordenado. Todavía no definimos lo que es linealmente ordenado, pero es probable que si ya viste algo de relaciones de equivalencia sepas lo que significa un conjunto linealmente ordenado. Si no lo viste, no importa. Vamos a quedarnos con la segunda parte, que nos dice que existen dos órdenes opuestos en una recta R, de manera tal que si tengo dos puntos distintos, A y B, puedo decir que A precede a B o bien que B precede a A. Esto me está definiendo un orden en la recta. Entonces, si yo tengo una recta que se llama R, tengo dos posibilidades. Si la recorro en este sentido, puedo decir que A precede a B. Y si la recorro en este sentido, puedo decir que B precede a A. Otra posibilidad que podría llegar a tener es que el orden de los puntos sea diferente, es decir, que tenga a B acá y a acá. Bueno, en ese caso, cuando la recorra en este sentido, lo que voy a decir es que B es el que precede a A, y cuando la recorra en este sentido, voy a decir que A precede a B. De manera análoga, podría decir que si A precede a B, que B le sigue a A, y viceversa. ¿Qué significa que un punto está entre otros dos? Bueno, si yo tengo dos puntos A y B, que pertenecen a una recta R, por ejemplo este y este que está acá, puedo decir que C, que también va a ser un punto que pertenece a la recta, va a estar entre A y B si A le precede, es decir, si la recorro en este sentido, A le tiene que preceder y B le tiene que seguir. O sea, va a estar acá, o va a estar acá, o va a estar acá, o va a estar acá. O sea, todos estos puntos que estoy dibujando son puntos que están entre A y B, porque A le precede y B le sigue. Y si la recorro en el sentido opuesto, bueno, B le precede y A le sigue. Entonces voy a dejar un punto solo como ejemplo, que es este, ¿sí? C, que es un punto que está entre A y B. Vamos con el siguiente axioma de orden, que tiene dos partes. Vamos a decir que esta parte se puede escribir en lenguaje simbólico de la siguiente manera. La parte 1 me dice que dados dos puntos A y B de una recta, y acá habría que agregar que A sea distinto de B, como sí lo dice en la definición de abajo por el lenguaje simbólico. Si yo tomo dos puntos distintos de una recta, va a existir por lo menos un punto entre ambos, ¿sí? Si yo tomo estos dos como A y B, voy a tener por lo menos ese punto C. Si yo tomo dos puntitos que están muy cerca como A y B, este acá, pensemos que esta recta es un elemento ideal, que yo lo puedo mirar más de cerca, puedo hacer zoom y puedo estirarlos, y siempre va a haber un punto en el medio. Yo las puedo estirar y siempre va a haber un punto en el medio. Entonces, lo que nos está diciendo este axioma es que no hay puntos consecutivos. No hay un punto que esté al lado del otro, sino que la recta continua está compuesta por infinitos puntos, como decíamos al principio en el axioma 1. Siempre voy a tener un punto entre otros dos distintos. Y la parte 2 del axioma 5 me dice que dado otro punto cualquiera, vamos a suponer que es el punto D, que es este, siempre voy a tener un punto que le precede y uno que le sigue. O sea que no hay ni primer punto ni último punto. ¿Sí? Yo digo, bueno, tomo este acá, el que está más para allá, más a la derecha. Bueno, podés seguir dibujando más recta, podés seguir dibujando más, porque la recta continúa indefinidamente. Vamos a pasar ahora a los axiomas de separación.
toda recta R del plano, vamos a suponer que tengo una recta acá, que es esta, va a establecer una clasificación de puntos no pertenecientes a la recta, ¿sí? Entonces todos los puntos que están fuera de la recta, todos estos y todos estos, van a pertenecer a una u otra región. Podríamos decir que todos los que están de este lado pertenecen a la región 1 y todos los que están de este lado pertenecen a la región 2. Y en un ratito vamos a volver a este axioma de separación, porque esas regiones son las que vamos a llamar semiplanos. Por el momento dejémoslo descansar un rato. Vamos a definir lo que es una semirrecta. Si yo tengo una recta, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la recta R, una semirrecta de origen O, con O siendo un punto de R, ¿sí? Este es el punto O, va a ser un conjunto formado por ese punto, un punto O, y todos los que le siguen, o bien todos los que le preceden. Entonces, una semirrecta puede ser esto que está acá, y tengamos en cuenta que esto continúa indefinidamente, o bien esto que está acá, que también continúa indefinidamente. Entonces la semirrecta sí tiene un origen, y el origen es ese punto O. En algunos libros puede llamarse también, en vez de semirrecta, rayo. Vamos a la siguiente definición. Dado una recta que se llame R y dos puntos que pertenezcan a la recta R, como por ejemplo este que se llama A y este que se llama y este que se llama B, todos los puntos que están entre A y B, determinan un segmento, que es ese que estoy marcando ahí, que es en este caso el segmento AB. El segmento AB se marca con una rayita hacia arriba. Decir segmento AB es exactamente lo mismo que decir segmento BA. Si hablo de segmentos no tengo un orden. Ahora, ¿cuándo son consecutivos dos segmentos? Son consecutivos solamente si poseen un extremo en común. Por ejemplo, si yo quiero un segmento consecutivo de AB, puedo indicar el segmento BC, que sería este segmento. ¿Por qué son consecutivos? Porque comparten al extremo B, que es el punto B. Cuando son colineales, solamente son colineales si pertenecen a la misma recta. Por ejemplo, AB es colineal con BC porque ambos pertenecen a la misma recta, pero no hace falta que sean consecutivos. Por ejemplo, yo puedo tener acá un segmento que se llame DE, que va a ser este segmento, y como D pertenece a R y como E pertenece a R, yo puedo decir que el segmento DE es colineal con los otros dos, con el segmento, vamos a poner AB. ¿Por qué? Y porque AB pertenece a la recta. ¿Por qué? Porque A pertenece a R y B pertenece a R. Ahora sí, recordemos un poquito el axioma de separación que habíamos mencionado hace un ratito, que era este. Me decía, toda recta del plano te establece una clasificación de puntos de manera tal que todo punto exterior a R, si esta es R, los puntos exteriores son todos estos, ¿sí? Todos los puntos exteriores van a pertenecer a una u otra región. Decíamos, si estaban acá, podíamos decir que eran de una región, y si están acá son de la otra región. Y lo segundo que me dice, que por eso lo tiré un poco para atrás, es que todo segmento, y hasta el momento no habíamos definido segmento, por eso volví para atrás, todo segmento que une dos puntos de una misma región no cortan a R, ¿sí? O sea, si yo tengo dos puntos de una región, por ejemplo estos dos, voy a poder determinar un segmento por esos dos, o por ejemplo acá, o por ejemplo acá, por ejemplo acá. Se dice que todos esos segmentos no cortan a R, o lo mismo acá, ¿sí? Si tengo dos puntos de una misma región, no cortan a R. Mientras que los que unen dos puntos sí o sí van a cortar a R. Por ejemplo, si yo uno este punto con este punto, sí o sí voy a cortar a R en ese punto que está ahí. O si tomo este otro segmento que une dos puntos de distintas regiones, sí o sí voy a cortar a la recta R. Esto nos lleva a la siguiente definición, que es la definición de semiplano. Si tengo una recta R y tengo un punto A que me dice que no pertenece a R, un punto B que no pertenece a R y un punto C que sí pertenece a R, donde C está entre A y B. ¿Qué significa que C está entre A y B? Si C está entre A y B, A, B y C son colineales, ¿sí? Entonces voy a dibujar otra recta, S, que es esta, y bueno, me dice que C está entre A y B. Bueno, voy a suponer que A está acá, que B está acá y que C está acá, ¿sí? Y voy a borrar la recta S, o la voy a hacer más chiquita para que no tenga tanta importancia, porque en realidad lo que nos importa es otra cosa acá. ¿Qué me está diciendo la definición? A no pertenece a R, eso está bien. B no pertenece a R, está bien. C sí pertenece a R. Y C está entre A y B, ¿sí?
Ahora, cada uno de los dos subconjuntos en los que la recta divide el plano se llama semiplano abierto, ¿sí? Y se denota de la siguiente manera. En este caso, este es el semiplano de frontera R, se pone acá abajo, ¿sí? Y acá tengo que indicar uno de los puntos que pertenezca a ese semiplano. En ese caso, el punto que yo estoy mostrando que pertenece a ese semiplano es A. Y este que está acá abajo, este semiplano que está acá abajo, va a ser el semiplano de frontera R que contiene al punto B. Entonces, cuando yo hable de semiplano de frontera abierta que contenga R, que contenga B, estoy hablando de este conjunto de puntos. Y acá tengo que pensar que esto se prolonga indefinidamente, ¿sí? Lo corté ahí, pero sigue. Y semiplano de frontera R que contiene A, estoy hablando de todos estos puntos y continúa indefinidamente. Esta recta R se llama frontera de los semiplanos. Se dice que este semiplano con ese semiplano son semiplanos opuestos y la unión entre un semiplano abierto y la recta se considera semiplano así a secas. Entonces, cuando vos hables de semiplano abierto, estás hablando de todos los puntos del semiplano sin la recta frontera. Y cuando digas semiplano solo, estás hablando del semiplano abierto y además estás incluyendo a la recta frontera. Llegamos así a nuestro segundo teorema. En este caso me está diciendo lo siguiente: si tengo un punto A que está en la recta R y un punto B que no está en la recta R, entonces la semirrecta, recordad que esto acá es una semirrecta, la semirrecta AB, ¿por qué semirrecta? Porque fíjate que tiene principio pero no tiene fin, es el símbolo de semirrecta, pertenece, esto es un error, en realidad la semirrecta es un conjunto de puntos, entonces no sería símbolo de pertenencia, sino que sería subconjunto propio, ¿sí? La semirrecta B es un subconjunto del semiplano de frontera R que contiene a B. Bueno, vamos a dibujarlo un poco para que se entienda mejor de qué estamos hablando. Voy a dibujar una recta R. Esa es mi recta R. Me dice que el punto A pertenece a la recta. Bueno, va a ser ese punto. Y el punto B no pertenece a la semirrecta. Puede ser, por ejemplo, este punto. Lo que me está diciendo acá es que la semirrecta AB, que sería esa que acabo de dibujar, recordad que esto se prolonga indefinidamente, ¿sí? Esa semirrecta está en el semiplano de frontera R que contiene AB, ¿sí? Y fíjate que tiene sentido, porque esta es la semirrecta, esta que está acá es la recta R, que es la frontera. Y todo esto es el semiplano de frontera R que contiene al punto B. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el teorema? Que si vos tomás un punto A que está en la recta y un punto B que no está en la recta, toda esa semirrecta, que sería esta, va a estar incluida en el semiplano que contiene B. Parece bastante obvio. Pero bueno, en este caso lo tenemos que demostrar porque no es un axioma, sino que es un teorema. Entonces, ¿cómo hacemos? Nuevamente vamos a recurrir a la demostración por absurdo. ¿Qué hicimos en el teorema anterior? Separamos la hipótesis de la tesis, ¿sí? La hipótesis, que son los datos, de la tesis, que es la conclusión a la que quiero llegar. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis acá? ¿Cuáles son mis datos? Mi hipótesis es que tengo un punto A que está en la recta y tengo un punto B que no está en la recta. ¿Cuál es la tesis? Que la semirrecta B está incluida en el semiplano que contiene a R, que contiene a B con frontera B. En el semiplano de frontera R que contiene a B. Entonces pensemos, ¿qué tenemos nosotros para aprovechar acá para llegar desde la hipótesis a esta conclusión? Bueno, en primer lugar, recordemos el teorema 1. Voy a volver al teorema 1 que me dice lo siguiente. Me dice dos rectas distintas, R y S, no se intersecan o lo hacen en un único punto, ¿sí? Entonces voy a usar ese teorema que ya lo demostramos. Ya demostramos que podía pasar esto o podía pasar esto, pero no podía pasar que tenga más de una intersección. Entonces voy a aprovechar ese teorema y voy a decir, mira, por el teorema 1 yo sé que la recta AB, que ¿cuál sería la recta B? Esta recta, ¿sí? La recta AB y la recta R, que es esta recta, son secantes y se cortan. ¿Qué significa que son secantes? Que se cortan en un punto y se cortan en el punto A. ¿Por qué? Y porque A pertenece a la recta y A obviamente pertenece a la recta AB. Está en la definición. Bueno, entonces supongamos que tengo un punto C, ¿sí? Que está en la semirrecta B. Lo voy a escribir acá. Supongamos que tengo un punto C perteneciente a la semirrecta AB. A ese C lo voy a usar para recorrer todos los puntos de la semirrecta AB. Y vamos a suponer también que C es distinto de A, ¿sí? Que no puede ser A, que es este punto. Entonces, si C es un punto de la semirrecta B, tengo dos opciones. Tengo la opción de que C pertenezca al semiplano de frontera R que contiene a B. Es decir, que C pertenezca a este semiplano. La otra opción es que C pertenezca al otro semiplano, ¿sí? Al semiplano de frontera R que no contiene a B, que es todo este que está acá.
Pero ¿qué pasa? Si yo estoy viendo acá gráficamente, puedo ver que C pertenece a la semirrecta B. Si C pertenece a la semirrecta B, va a estar de acá para arriba, no va a estar de acá para abajo. Bueno, pero eso es lo que vos pensás intuitivamente. ¿Cómo demostramos que es absurdo que C esté en este semiplano? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a suponer que esto es verdadero. Vamos a suponer que C pertenece al semiplano de frontera R que no contiene a B. Y vamos a llegar, o eso vamos a intentar llegar a una demostración por absurdo. Vamos a ver que el segundo caso debería ser absurdo. ¿Cómo hago eso? Supongo que esto es verdadero. Supongo que esto es verdadero. Y si esto es verdadero, vamos a ponerle C' a este. Si eso es verdadero, voy a suponer verdadero este caso, que es este de este lado. Entonces, lo que va a pasar, si eso es verdadero, es que el punto C y el punto B deberían estar en distintos semiplanos. ¿Sí? O sea, B tendría que estar en este semiplano y C tendría que estar en este semiplano. Entonces el segmento CB es subconjunto propio de la semirrecta AB. Pero como la semirrecta AB, intersección con R, solamente me da el punto A, ¿sí? El segmento CB, unión con R, ¿qué me debería dar? Vamos de vuelta con eso, que es lo más importante. El segmento CB, que sería este, ¿sí? El que va entre C y B, tendría que pertenecer todo a la semirrecta B. ¿Por qué? Y porque yo dije que el punto C pertenecía a la semirrecta B. Y el punto B obviamente va a pertenecer a la semirrecta AB. Está en la definición de la semirrecta. Entonces, si CB es subconjunto de AB y AB, que es la recta AB, ¿sí? Esta recta, la intersección entre esa recta y R, ¿cuál es? El punto A. ¿De dónde saqué eso? Y lo saqué de acá, de que A es un punto de R y que por teorema 1 la única intersección que iba a haber era el punto A. Estoy escribiendo lo mismo pero con lenguaje simbólico, eso es lo que dice acá. Como tengo esas dos cosas, yo sé que el segmento CB, que es este, unión con R, ¿qué me da? Si yo uno el segmento CB con R, me da el punto A. Y esto es un conjunto porque la unión me devuelve un conjunto. Entonces ahí yo puedo concluir que A está entre C y B. Y con eso demuestro que C no pertenece a la semirrecta AB. O sea, de esa manera llego al absurdo. Para terminar, vayamos ahora al axioma de las paralelas, que tanto lío ha causado, como te expliqué un poco más en detalle en el video anterior de la historia de la geometría. Pensemos un poquito en el primer teorema que demostramos, que fue que dos rectas se intersectaban en un único punto o que no se intersectaban en ningún punto. La definición 10 me dice, dadas dos rectas R y S de un plano, vamos a suponer que esta es R y que esta es S, van a ser paralelas, las rectas R y S, si no tienen ningún punto en común. Es decir, si la intersección entre R y S es el conjunto vacío. O bien, si todos sus puntos coinciden, ¿sí? O bien, si todos sus puntos coinciden. Si todos sus puntos coinciden, significa que son exactamente la misma recta, como vemos ahí en pantalla. ¿Cómo se simbolizan dos rectas paralelas? ¿Cómo digo que R es paralela con S? Digo R, dos rayitas, S, ¿sí? Eso significa rectas paralelas. Y bueno, dos segmentos van a ser paralelos siempre que coincidan, siempre que estén contenidos en rectas paralelas. Y lo mismo con las semirrectas. Por ejemplo, yo puedo decir acá que si tengo este punto AB, este punto A, este punto B, este punto C y este punto D, bueno, yo puedo decir que el segmento AB es un segmento paralelo al segmento CD, porque si bien no pertenecen a la misma recta, pertenecen a si bien no pertenecen a la misma recta, pertenecen a rectas paralelas. Y de la misma manera puedo decir que la semirrecta AB es paralela a la semirrecta CD, ¿sí? Porque pertenecen a rectas paralelas. Y ahora sigamos con el axioma de las paralelas, que es la formulación de Posidonio. Por un punto A exterior a una recta, pasa una y solo una recta S paralela a ella. Voy a hacer otro dibujo, o mejor dicho, vamos a cambiar los nombres de los puntos que tomé y vamos a decir entonces que el punto A es exterior a la recta, ¿sí? Si yo tengo este punto A y esta recta R, solamente va a pasar una recta paralela a R por el cual pase el punto A. Y eso es lo que me dice el axioma 7, el axioma de las paralelas. Y eso es todo por ahora. En el próximo video vamos a hablar de ángulos y de polígonos. En la descripción te vas a poder bajar el archivo con todos estos axiomas y teoremas.